bendiga a toda la querida hermandad, queridos hermanos, oyentes, todos aquellos que en este día han sintonizado la 92.7 Radio Redención. Qué bueno es saber que podemos seguir comunicándonos, llegando hasta ustedes por medio de cada audición, de cada programa, de cada esfuerzo que podemos hacer para estar junto a ustedes compartiendo la palabra del Señor. Hoy quiero hablar algo importante para la vida de los cristianos y lo vamos a mirar en el libro de Filipenses, el capítulo 2. El apóstol Pablo, hablando de los filipenses, le dice de esta manera, versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué maravillosa escritura hasta aquí. Vamos a seguir compartiendo algunos versículos más adelante, pero qué maravillosa esta exposición del apóstol Pablo hacia los filipenses, ¿no es cierto? Haya pues este sentir en vosotros, haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Qué importante tener el mismo sentir que Cristo Jesús. Para aquellos que seguimos al Señor, para aquellos que le servimos, que estamos para no solo predicar, sino para vivir el Evangelio y de esta manera dar testimonio de que lo que decimos es real con nuestra vida, ¿no es cierto? Lo que decimos lo hacemos real con nuestra vida, con la práctica de lo que decimos. Es importante esto, porque podemos hablar muy bien y obrar muy mal. Entonces estamos, como dice ese dicho tan conocido, ¿cierto? Escribimos con la mano y borramos con el codo. Que Dios nos ayude, que podamos tomar como ejemplo para la vida cotidiana la vida de Jesús. Y él dijo también allí en Mateo 11:29, hablando de tener el sentir que tuvo Cristo, ¿no es cierto? Vamos a mirar esto primero para después pasar a la otra parte que nos compete en este día compartir también con ustedes. En Mateo 11:29 Jesús le dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, no de apariencia, de corazón. A veces pareciera que somos tan humildes por la apariencia, pero cuando acontece alguna cosa, ahí está el yo nuevamente con soberbia, con altivez, con orgullo, que en realidad nos hace tanto daño a nosotros como cristianos y a los que nos ven como cristianos también. Que Dios nos ayude. Y en Juan 13:15, San Juan 13:15, le dice el Señor: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué importante. Como dice la Escritura también, ¿no? En otro lugar dice: puesto los ojos en Jesús. Si hay alguien a quien imitar, es al Señor Jesús. Y como a veces cuesta, ¿no? Es más fácil imitar al pastor, al hermano, al predicador fulano, aquel, el otro. Sabemos a veces que hay quien
hasta se viste igual, habla igual, tiene los mismos términos para parecerse a su pastor, ¿no es cierto? En todo lo que es apariencia, pero tenemos que imitar a Jesús en la vida, en la realidad, desde nuestro corazón. Y como dice aquí el Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hagan como yo, como hago yo, hagan ustedes de la misma manera. Y en 1 Juan 2, versículo 6, dice, el apóstol Juan dice, el que dice que permanece en él, el que dice que tiene a Cristo, que anda con Cristo, como debe andar, como él anduvo. Y una de las características de Jesús, entre tantas por supuesto, es la humildad. Que Dios nos ayude. Por lo menos yo digo, Dios, ayúdame a mí. Somos tan a veces soberbios, tan altivos, que no estamos tomando el ejemplo que nos dejó el Señor y que al fin y al cabo nos dijo Él de su propia boca que tenemos que hacer como Él hace y que tenemos que andar como Él anduvo. Lleno de piedad, de misericordia, de amor, mirando por el necesitado, estando siempre atento a la necesidad ajena, a la necesidad de otros. Y el versículo 12 de Filipenses, capítulo 2, dice, después que el apóstol habla del ejemplo de Jesús y de tomar del ejemplo del Señor, les dice estas palabras: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Qué importante estas palabras después de llevar a aquellos hermanos, a aquella iglesia de los filipenses, ¿no es cierto? A caminar y a tomar como ejemplo la vida de Jesús y los hechos de Jesús. Le dice, ustedes como siempre han obedecido, no solamente como cuando yo estoy presente, ¿no? Hay muchos de estos, ¿no es cierto? A veces los hijos en la casa, cuando está papá y mamá, se comportan. Cuando papá y mamá no están en la casa, se comportan de otra manera. Entonces Dios nos ayude a comportarnos. Está papá o no está papá, me comporto de la misma manera. ¿Sabe por qué? El apóstol después más adelante dice en el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. A veces, y esto no es que Dios nos transforma en títere, todo lo contrario. Usted mismo lo sabe y yo también, que muchas veces Dios quiere que hagamos algo y nosotros quizás hacemos todo al revés, o no lo hacemos o lo dejamos. No es que somos títeres, es que Dios hace sentir por el Espíritu Santo en nuestro corazón lo que realmente debemos hacer. No sé si usted de repente por ahí haciendo alguna otra cosa y usted siente que tiene que ir a orar, un ejemplo, o leer la Biblia, y bueno, eso no es de la carne, usted quisiera seguir haciendo lo que está haciendo, y bueno, y de repente ese sentir de ir a orar o de hacer un bien o de leer las Escrituras, de repente desaparece y después nos sentimos tristes, porque eso es entristecer al Espíritu Santo. Esto es el querer y el hacer, ¿no es cierto? Tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora el apóstol Pablo, que estaba diciendo, cuando dice, ustedes obedecen siempre, no solo en mi presencia, sino también en mi ausencia. Ahora bien, el apóstol Pablo, un pastor, se puede ausentar, pero Dios siempre está. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nos cuidamos más del ojo del hombre que del ojo de Dios. Muchas cosas el hombre, los pastores, muchas cosas no vemos, y cuántas cosas se hacen sin que uno lo sepa, pero Dios lo sabe. Querido hermano, querido amigo, Dios está ahí. Y la obediencia no es solamente cuando está el pastor, cuando están los papás, ¿no es cierto? En este caso llevándolo a la familia, sino obedecer siempre,
porque eso es fidelidad. No es solo obediencia por una situación, una circunstancia, sino fidelidad que tiene que ver con un corazón fiel, íntegro. Entonces que Dios nos ayude a obedecer siempre. El apóstol Pablo estaba diciéndole, vieron ustedes cómo Jesús se humilló y siendo Dios, y bueno, todo lo que hemos leído, no escatimó ser igual que a Él, sino que bueno, se despojó a sí mismo. Bueno, de la misma manera tenemos que caminar nosotros en humildad, obedeciendo siempre al Señor. Haced todo, dice, versículo 14, haced todo sin murmuración y contienda. Qué bueno es. No sé si usted conocerá, ojalá que no pertenezca a una congregación donde siempre hay discusiones, problemas, y qué feo todo eso, ¿no es cierto? Palabras que no corresponden, comentarios que no corresponden. El apóstol acá dice, haced todo lo que hagan sin murmuraciones y contienda. No estén murmurando, tampoco estén peleando, ¿no? Como dice aquí, contienda, estar contendiendo con otro. Con un fin, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Qué importante, ¿no es cierto? En Deuteronomio capítulo 32, versículo creo que 5 por ahí, habla el cántico de Moisés, ¿no es cierto? Habla acerca de la impiedad de la gente, de la maldad del mundo, como en tantas otras partes. Bueno, en medio de tanta maldad, nosotros tenemos que resplandecer, no oscurecer nuestra vida, y tampoco mezclar el mundo con las cosas de Dios para que sea un color gris. Entonces me transformo en un creyente ni frío ni caliente, tibio, al cual, dice la Biblia, Dios va a vomitar de su boca. Dios nos libre de mezclar, usted sabe, de mezclar lo de Dios con las cosas del mundo. Se hace un color, digamos, llevándolo a las pinturas, un color gris. Sería tibio. Entonces Dios no quiere que seamos tibios. Los tibios no resplandecen como luminares en el mundo. Y les da un consejo. Asidos, tómense de la palabra de vida, tómense de la palabra del Señor, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Qué bárbaro. El apóstol Pablo, en otro lado, a los Corintios, lo vamos a mirar, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, les dice a esta iglesia ahora, y a estos hermanos, pero temo, fíjense acá, el apóstol Filipenses, tiene la Biblia abierta, dice que yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, que no he trabajado en vano, que dio resultado mi trabajo en sus vidas. Tomen la palabra, apréndanla y también practíquenla, para que yo no diga que fue en vano mi trabajo en la presencia del Señor. Pero miren lo que le dice a los corintios. Le dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. De la sincera fidelidad a Cristo. Por eso el apóstol ahí en el versículo 12 de Filipenses, al final dice, ocupaos de vuestra salvación con temor, ¿y qué dice? Y temblor. Es una palabra, yo estuve mirando, ocuparse, significa en el griego llevar a cabo, y en la agricultura tiene que ver con cuidar la tierra, cultivar la tierra, sacando las malas hierbas, ¿no? Todos sabemos, yo en mi infancia me crié en una chacra con mis abuelos,
iba y venía de mi casa a la chacra. Vivíamos en la ciudad, pero la chacra estaba cerca, y yo iba y conozco un poco lo que es de animales y también de huerta, y todo este trabajo que tiene que ver con la tierra, ¿no? Si uno deja que crezcan toda la maleza, lo suyo y todo lo demás, como se acuerda aquel que la Biblia habla, creo que está en el libro de Proverbios, aquel perezoso, y dice: pasé junto a aquel lugar del perezoso y estaba derribada, el portillo estaba derribado, y habían crecido, dice, lo suyo, ¿no? La falta el hombre que falta de entendimiento, habían crecido espinos y todo lo demás, y ahogan, todo eso ahoga, como también lo dice la parábola del sembrador, ahoga la palabra, ahoga la semilla sembrada en nuestros corazones, que es la palabra de Dios. Así que, ocupados de vuestra salvación, significa llevar a cabo, no es que vamos a salvarnos por hacer buenas obras, nadie malinterprete, sino que vamos a permanecer en salvación si limpiamos continuamente nuestra vida, así como la agricultura se limpia, porque este término ocupados también tiene que ver con la agricultura, de limpiar, sacar las malezas para que crezca lo bueno, con fuerza y nos dé fruto. Así que tenemos que limpiar cada día nuestras vidas, ir a la presencia del Señor, ir a la palabra, como lo dice aquí, asidos, tomados de la palabra, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado con ustedes. Que Dios nos ayude, y ojalá, yo quisiera dejar estas palabras a la congregación, ¿no? A la hermandad, a la congregación a la cual pertenecemos junto con mi esposa y la familia a quien servimos, a Dios, todos aquí con el discipulado. Qué bueno sería que nuestro trabajo, queridos hermanos, no sea en vano, y que un día podamos delante del Señor tener también esa dicha y esa gloria, como dice el apóstol Pablo en otro lugar, también de saber que no hemos trabajado en vano con ustedes. Así que traten de limpiar, de ocuparse de la salvación, traten de ser humildes, traten de tomar la palabra como para ponerla por obra, a Cristo como ejemplo, y como dijo el Señor: así como yo hago, hagan ustedes. Que Dios les bendiga, y será hasta mañana, si Dios así lo permite.